La noche caía pesada sobre el pueblo de San Esteban, un lugar que ya casi no aparecía en los mapas. Las calles estaban vacías, como si todos hubieran huido de algo imposible de nombrar. El viento arrastraba hojas secas y hacía que las ventanas mal cerradas golpearan en un eco lúgubre. Nadie hablaba de ese sitio en voz alta, porque la sola mención del nombre parecía traer desgracias. Entre esa penumbra, dos hermanos, Álvaro y Mateo, caminaban despacio, sosteniendo linternas que apenas lograban atravesar la niebla. Los dos habían regresado después de años, obligados por una carta extraña que encontraron en la casa de su difunta madre. La carta, escrita con tinta desvaída, decía: «Las puertas del purgatorio están abiertas, solo ustedes pueden cerrarlas». No había remitente, pero la caligrafía parecía imitar la de su madre. Eso fue suficiente para que los dos emprendieran el viaje de regreso, aunque la sola idea les helaba la sangre. El pueblo estaba en ruinas. La iglesia, donde habían sido bautizados, tenía el campanario caído. Las bancas de la plaza estaban cubiertas de musgo y las estatuas parecían derretirse bajo el tiempo. Álvaro sentía que alguien los seguía. Cada paso hacía que su nuca se erizara. «No me gusta esto», murmuró Mateo, ajustando la mochila en la espalda. «Siento que nos observan». «Lo sé», respondió Álvaro, tratando de sonar firme, «pero tenemos que seguir». Esa carta no podía ser una coincidencia. El sonido de cadenas arrastrándose resonó a lo lejos. Los hermanos se detuvieron, conteniendo la respiración. Entre la niebla, una silueta oscura se deslizaba por la calle, demasiado alta, demasiado delgada, como si no perteneciera a este mundo. La figura se desvaneció en la esquina, pero el eco metálico de las cadenas permaneció. «¿Lo viste?», preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Álvaro asintió. En su mente aparecieron las historias que su madre solía contarles de niños, relatos de almas atrapadas entre la vida y la muerte, buscando un cuerpo para regresar. Recordó también la advertencia de un viejo sacerdote del pueblo: «Cuando el purgatorio se abra, la sangre de los hermanos será la llave». Siguieron avanzando hasta llegar a la casa donde habían crecido. Las ventanas estaban rotas y la puerta abierta de par en par. Dentro, el aire olía a humedad y a madera podrida. Sobre la mesa del comedor encontraron un libro antiguo, cubierto de polvo. La portada estaba marcada con un símbolo extraño, un círculo atravesado por 3 cruces. Mateo lo abrió con cuidado. Las páginas parecían estar escritas en un idioma incomprensible, pero algunas frases estaban en español. «El sello primero yace bajo la iglesia, el segundo, en el cementerio, el último, donde la sangre se derrame». De pronto, un golpe fuerte retumbó en las paredes. Las lámparas colgadas del techo se movieron solas, como agitadas por un terremoto invisible. La casa de su infancia crujía con cada paso que daban. El aire estaba enrarecido, cargado con un olor a cera vieja y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que su madre murió. Álvaro pasó la linterna por las paredes, revelando marcas extrañas, símbolos tallados con cuchillos sobre la madera podrida. Mateo abrió el libro que habían encontrado sobre la mesa. Al contacto, un frío helado recorrió su brazo, como si las páginas respiraran. Los caracteres eran indescifrables, pero en algunas líneas aparecían frases en español, escritas con letras torcidas. «La llave no es de hierro, sino de sangre. El sacrificio abre, la hermandad cierra». Ambos se miraron en silencio. El eco de un reloj roto marcaba un compás inexistente en la sala. De repente, las velas se encendieron solas alrededor del libro, proyectando sombras que se retorcían como serpientes vivas en las paredes. Álvaro cerró el tomo de golpe, pero escucharon una voz femenina susurrar entre las grietas del techo: «No debieron volver». Mateo tragó saliva, reconoció el timbre de esa voz, era el mismo de su madre. Subió las escaleras lentamente, como si lo llamaran desde arriba. Cada escalón rechinaba bajo su peso. Álvaro lo siguió, apretando los dientes. Al llegar al cuarto donde dormían de niños, encontraron un espejo enorme,
cubierto con una sábana. El viento sopló desde ninguna parte, levantando el paño y descubriendo la superficie. En el reflejo no estaban ellos, sino una versión distorsionada al pálidos, con ojos vacíos y sangre corriendo por la boca. Mateo retrocedió, pero su reflejo en el espejo sonrió con crueldad. Álvaro golpeó el cristal con la linterna y el vidrio se resquebrajó, dejando salir un alarido agudo que estremeció toda la casa. Del espejo emergieron manos huesudas, tratando de arrastrarlos adentro. Los hermanos forcejearon, gritando, hasta que lograron escapar al pasillo. El libro, que Mateo todavía llevaba en las manos, se abrió por sí solo, y una hoja se arrancó como si tuviera voluntad propia. Esa hoja ardió en llamas, revelando un mapa dibujado con sangre seca. El trazo señalaba 3 lugares: la iglesia, el cementerio y el puente viejo del río. Los hermanos comprendieron que ese era el camino para cerrar las puertas. De pronto, un portazo resonó en la planta baja. Los vidrios se quebraron todos a la vez, y un rugido profundo retumbó como si viniera del centro de la tierra. La casa se sacudió, derribando muebles y cuadros. Álvaro jaló a su hermano hacia afuera, mientras el techo comenzaba a ceder. Al salir corriendo, vieron que las calles del pueblo ya no estaban vacías. Figuras sombrías caminaban tambaleantes, con ojos brillantes y bocas abiertas en un grito silencioso. El aire se llenó de un olor fétido, mezcla de carne podrida y hierro oxidado. Mateo apretó el libro contra su pecho. Sabía que era la clave, pero también que cada página tenía un precio, y ahora, el pueblo entero se levantaba contra ellos. La iglesia de San Esteban se erguía como un esqueleto ennegrecido en medio de la plaza. Las puertas estaban abiertas, astilladas por el tiempo, y en su interior solo quedaban ruinas. Sin embargo, cuando los hermanos cruzaron el umbral, una sensación de opresión les apretó el pecho. El aire estaba cargado, como si cientos de susurros se acumularan en las paredes esperando ser liberados. Mateo alzó la linterna, iluminando bancas carcomidas y vitrales, rotos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. En el altar central, el crucifijo estaba partido a la mitad, como si algo hubiera querido quebrar el símbolo de fe. Álvaro caminó despacio hacia adelante, con el libro en la mano, mientras las voces comenzaban a hacerse más claras. No eran rezos, eran lamentos, voces de hombres, mujeres y niños que susurraban palabras en un idioma imposible, mezcladas con gritos desgarradores. El eco retumbaba en sus cabezas como si no proviniera del lugar, sino de su propia mente. «Siento que me llaman», dijo Mateo, llevándose las manos a los oídos. De pronto, una figura salió de la penumbra del altar. Era un sacerdote, o lo que quedaba de él. Su sotana estaba desgarrada, y sus ojos eran cuencas vacías que derramaban un humo negro. Caminaba arrastrando los pies, sosteniendo un rosario oxidado en las manos. «No debieron regresar», murmuró con voz ronca, que sonaba como muchas voces al mismo tiempo. «El sello fue roto, y ustedes lo abrirán más». Álvaro retrocedió, pero el libro se abrió solo, mostrando una página marcada, con un dibujo, una puerta custodiada por sombras alargadas. En ese momento, el sacerdote levantó la mano, y todas las velas que aún quedaban encendidas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta. La linterna parpadeó, apenas mostrando figuras deformes en los pasillos de la iglesia. Sombras humanas se arrastraban por las paredes, despegándose como si fueran criaturas vivas. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Álvaro tomó a su hermano del brazo y corrieron hacia el altar. El libro brillaba con una luz rojiza, y al ponerlo sobre el crucifijo roto, la tierra tembló. Un portal comenzó a abrirse en el suelo, mostrando un abismo de fuego y cadenas interminables. Del fondo emergieron manos huesudas que trataban de trepar. «El primer sello está aquí», gritó Mateo, intentando leer las frases que aparecían en el libro. «Debemos cerrarlo», pero cada palabra que pronunciaba hacía que más voces lo rodearan.
como si lo tentaran a callar. Álvaro sostuvo el crucifijo roto sobre el portal, y el metal ardió como si estuviera al rojo vivo. Las manos comenzaron a retirarse, pero las sombras chillaron con furia. El sacerdote extendió sus brazos y gritó con voz monstruosa: «El purgatorio no se cierra, se alimenta». La iglesia comenzó a derrumbarse, los vitrales explotaron, y un viento helado barrió todo el lugar. Con un esfuerzo sobrehumano, los hermanos lograron leer las últimas palabras del ritual. El cementerio estaba cubierto por una bruma densa que olía a tierra, húmeda y hueso podrido. Las cruces torcidas parecían mirarlos como testigos mudos, y las estatuas de ángeles estaban decapitadas o sin alas, como si hubieran perdido toda esperanza de redención. Álvaro y Mateo avanzaban en silencio, siguiendo el mapa marcado en la hoja ardida del libro. El aire era tan frío que cada aliento se transformaba en vapor. De pronto, un temblor recorrió el suelo, y una grieta luminosa se abrió entre las tumbas. De esa hendidura comenzó a emerger un resplandor rojizo acompañado de gritos lejanos, como si cientos de almas fueran arrastradas desde las profundidades. El libro se abrió de nuevo, mostrando otra página. El primer portal sangrará en el camposanto. Solo cadenas oxidadas y oración sincera lo cerrarán. Mateo miró a su alrededor y encontró, colgando de una lápida rota, un manojo de cadenas viejas, cubiertas de herrumbre y polvo. Las tomó con manos temblorosas, sintiendo que ardían como si estuvieran vivas. Álvaro sostuvo el crucifijo oxidado que había recogido en la iglesia. De la grieta emergieron figuras espectrales, esqueletos envueltos en fuego, sombras con rostros humanos que gritaban sin lengua, criaturas alargadas que se arrastraban con garras negras. Todos se abalanzaron hacia ellos. Los hermanos comenzaron a recitar las frases del libro, pero las palabras parecían retorcerse en el aire, como si la realidad misma intentara rechazarlas. Las cadenas comenzaron a moverse solas, envolviendo el portal incandescente. Cada vez que se tensaban, un alarido estremecía el cementerio entero. Mateo sintió que algo lo jalaba de los pies. Una mano espectral lo había atrapado desde la grieta, intentando arrastrarlo al abismo. Gritó con desesperación, pero Álvaro lo sujetó de los brazos, forcejeando contra la fuerza invisible. La mitad del cuerpo de su hermano ya estaba hundida en la luz roja, cuando Álvaro, con un esfuerzo sobrehumano, clavó el crucifijo en el suelo. El símbolo brilló con una intensidad cegadora. El portal se contrajo violentamente, y las cadenas se cerraron como serpientes, aprisionando la grieta hasta que no quedó más que humo y silencio. Las criaturas chillaron hasta desintegrarse en el aire. El cementerio quedó en calma. Las lápidas, antes torcidas, parecían ahora más firmes, como si el cierre hubiera devuelto algo de paz al lugar. Pero el libro aún brillaba con un resplandor siniestro. Álvaro lo levantó, y la siguiente página se escribió sola, con letras formadas de ceniza. El segundo portal espera bajo la sombra del puente, pero el precio será más alto. Los hermanos se miraron, jadeando. Habían cerrado el primero, pero sabían que los siguientes serían peores. Y lo que más temían no eran las criaturas, sino lo que el libro insinuaba, que no todos saldrían vivos. El camino hasta el viejo puente fue silencioso, pero no en calma. El pueblo entero parecía contener la respiración, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El río bajo el puente estaba seco desde hacía décadas, pero esa noche corría con aguas negras y espesas, agitándose como si estuvieran vivas. Álvaro sostenía el libro, que ardía en sus manos con un resplandor oscuro. Mateo, en cambio, parecía cada vez más cansado. Sus ojos se hundían y su piel se volvía más pálida. Cada paso lo hacía tambalear. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro, preocupado. Mateo lo miró, con una sonrisa extraña. Sus labios se movieron para hablar, pero de su boca salió un susurro que no era suyo. «El sacrificio está cerca». El puente crujió cuando lo cruzaron. En el centro, el suelo comenzó a abrirse, revelando un segundo portal. Esta vez no era rojo, sino de un negro absoluto que devoraba la luz de las linternas.
Las cadenas del cementerio aparecieron en el aire, extendiéndose hacia el abismo, pero se detenían a pocos metros de cerrarse. El libro se abrió y mostró la frase: "El portal de la sangre exige división. La hermandad debe romperse para cerrarlo". Álvaro comprendió de inmediato lo que significaba. Miró a su hermano, que ya no parecía el mismo. Sus ojos estaban teñidos de un rojo intenso, y una sombra se proyectaba detrás de él, moviéndose de forma independiente. «Hermano», dijo Álvaro con voz rota, «lucha contra eso, por favor». Mateo rió con un tono gutural, una carcajada que no era humana. Dio un paso adelante, y el portal reaccionó, extendiendo tentáculos oscuros que lo rodearon como si lo protegieran. «Soy la llave», dijo Mateo, con voz distorsionada, «y si la puerta necesita sangre, será la tuya». Álvaro retrocedió, sosteniendo el crucifijo con fuerza. El puente temblaba bajo sus pies, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. El portal rugía, succionando el aire a su alrededor. Los dos hermanos se miraron fijamente, sabiendo que lo inevitable había llegado. Uno de los dos debía caer para que el otro pudiera cerrar el segundo portal. El vínculo de sangre que antes los protegía ahora era la condena. Mateo, poseído, lanzó un grito y se abalanzó sobre Álvaro. La noche estalló en un estruendo de voces y viento helado, y así comenzó la traición que el purgatorio había anunciado desde el principio. La batalla en el puente dejó cicatrices en el alma de Álvaro. Su hermano, aunque no había muerto, estaba marcado por la sombra del purgatorio. Mateo caminaba a su lado en silencio, sus ojos apagados, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquel portal negro. El libro, pesado como una tumba, se abrió por sí solo una última vez. En la página final aparecieron letras ardientes: «El último sello aguarda donde la sangre comenzó. Allí se cierra, o todo se abrirá para siempre». Los hermanos entendieron de inmediato. Tenían que volver a la casa de su infancia. El camino hacia allí fue un descenso al infierno. El pueblo ya no era un pueblo. Las casas se retorcían como carne viva. Los postes de luz sangraban y las calles estaban cubiertas de figuras que lloraban sin ojos. Al llegar a la casa, encontraron la puerta transformada en un arco grotesco, cubierto de cadenas y carne palpitante. Dentro, el comedor estaba intacto, como la última vez que habían visto a su madre, pero en el centro del suelo se abría la última puerta del purgatorio, enorme, cubierta de símbolos y respirando como si fuera un ser vivo. Mateo se arrodilló, sujetando su pecho. Su sombra se estiró por el suelo hasta tocar la puerta. Álvaro lo comprendió demasiado tarde. El último sello exigía un sacrificio completo, y el elegido siempre había sido su hermano. «No lo hagas», suplicó Álvaro, con lágrimas en los ojos. Mateo sonrió débilmente, como si por fin hubiera recuperado un instante de lucidez. «Hermano, si alguien debe quedarse, que sea yo. Ciérrala. No dejes que nadie más sufra esto». Las cadenas comenzaron a moverse por sí solas, envolviendo a Mateo y atrayéndolo hacia la puerta. Álvaro gritó, intentando liberarlo, pero el libro ardió en sus manos, obligándolo a recitar las últimas palabras del ritual. Cada palabra era un cuchillo en su garganta, pero no podía detenerse. La puerta rugió. Miles de voces chillaron al unísono. El cielo sobre el pueblo se desgarró, dejando ver un mar de fuego y almas condenadas. Álvaro alzó el crucifijo por última vez, y la luz que emanó fue tan intensa que convirtió la noche en día. Cuando todo terminó, solo quedó silencio. La puerta estaba cerrada, sellada con sangre y cadenas eternas. La casa se derrumbó. El pueblo desapareció bajo la niebla, y Álvaro cayó de rodillas, solo. El libro se desintegró en cenizas en sus manos, y el crucifijo se apagó. Su hermano ya no estaba. El purgatorio había sido cerrado, pero el precio fue más alto que cualquier infierno. Álvaro levantó la mirada al cielo. En la distancia, creyó escuchar la voz de Mateo, susurrando: «Lo logramos, hermano», y supo que aunque las puertas del purgatorio estuvieran cerradas,
Las cicatrices permanecerían para siempre.